Buenos días una vez más. Es un privilegio, como siempre, abrir la palabra, estudiarla juntos. Y voy a empezar orando, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a enfocar en su palabra y que Él sea el enfoque. Bien, nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Pido que nos ayudes esta mañana, pido que me ayudes a mí a hablar claramente, pido que lo que hagamos sea útil, que sea práctico para cada hermano y que todos nos podamos acercar más a ti. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues si podéis venir conmigo a Primera de Juan, la primera epístola de Juan, el segundo capítulo. Vamos a ver un pasaje bastante interesante, curioso, dentro de esta epístola de Primera de Juan. Se ha dicho mucho acerca de este mensaje, acerca de este pasaje. Hay muchas ideas diferentes entre teólogos, entre comentaristas, y yo quiero no quiero enfocarme en las diferencias, los temas que no se entienden o se discuten entre teólogos, intentar ir más al grano, intentar encontrar qué es lo que quería comunicar Pablo con este pasaje y cómo puede ser útil, cómo podemos beneficiarnos de lo que él escribió. ¿Os acordáis que Pablo escribió su epístola a creyentes? Una epístola general, no a un grupo específico de creyentes, sino a los creyentes, a la iglesia que existía, él cerca del final de su vida, les escribió. ¿Y por qué escribió la epístola? Para asentar lo que son los fundamentos bíblicos, lo que son las cosas importantes de la fe cristiana. Bien, él estaba escribiendo siendo quizá en años el creyente mayor, no sabemos, era el último apóstol que quedaba. Pero desde luego en experiencia, él era el último que había conocido a Jesús, que había caminado con él y había aprendido directamente de la boca del Señor Jesús. Y lo que quería Juan era comunicar lo que Dios le había enseñado a sus oidores, a todos los que leerían esta epístola. Y en capítulo 1 y en el capítulo 2 hasta el versículo 12, que es donde empieza nuestro pasaje para hoy, Juan ha comunicado una serie de enseñanzas bastante fuertes, bastante tristes, o bueno, bastante fuertes para sus oidores. Ha dicho vez tras vez, todos habéis o todos hemos pecado. Bien, ninguno es bueno, ninguno es justo ante Dios. Si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Y ha hecho un contraste muy fuerte, muy vívido, entre Dios, que es la esencia de lo bueno, Dios que es luz, Él es la definición de lo que es bueno, y el hombre, que está a polos extremos de lo que es Dios. Nosotros como humanos somos pecadores y no somos capaces de vivir como lo que quería Dios. Lo que ha dicho hasta este punto, ha dicho varias cosas bastante fuertes, bastante severas para sus oidores. Lo que vendrá después de este trocito, del 12 al 14 que miraremos hoy, también es bastante fuerte. Continúa dando doctrinas pues serias, doctrinas que hablan del problema que tenemos nosotros aquí en el mundo. Nuestro problema del pecado. Y este paréntesis del 12 al 14 es como es un poema en realidad. Juan escribió de una forma lírica estas 6 frases, y los versículos del 12 al 14 son un poema y son como un alivio, son noticias buenas, son cosas agradables o cosas buenas para escuchar antes de una vez más volver a machacar al lector con doctrinas bastante fuertes. Vamos a leer juntos el 12 al 14. Vamos a ir a través del pasaje un poquito diferente a lo que solemos hacer, porque este es un pasaje un poco diferente, y los versículos en realidad no importan. Del 12 hasta el final del 14 es todo una unidad.
Vamos a leerlo juntos. Primera de Juan. Sí, perdona. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. Bien, dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Bien, tenemos estas frases casi repetidas, pero con cambios diferentes, cambios pequeños en cada uno. Y Juan, como autor, como escritor, tenía la costumbre de repetir las frases, así como lo ha hecho, con cambios sutiles, cambios diferentes. ¿Os acordáis en Juan capítulo 21, al final, cuando tenemos la conversación entre Jesús y entre Pedro, que nos lo escribe el apóstol Juan? Tenemos esa conversación tan curiosa de Jesús hablando con Pedro, diciendo: Pedro, cuida de mis ovejas, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejitas, y tiene la frase casi repetida, pero con cambios pequeñitos. Usa un sinónimo en vez de otro, usa cambios muy sutiles para esas frases. Y yo estoy convencido, aquí igual otros no están de acuerdo conmigo, pero Juan usaba esta repetición como un autor, como uno que escribía para dar variedad a lo que decía, para resaltar la importancia de algo. Lo repitió varias veces, pero para dar variedad, como buen autor, usó sinónimos, usó palabras diferentes. Y lo importante en estos pasajes, porque hay varios sitios donde Juan usa este tipo de repetición, lo importante no son las diferencias pequeñitas, las diferencias minúsculas entre una frase y la otra, porque han habido muchos que han intentado encontrar el por qué usa aquí este verbo, por qué usa un sinónimo y no hay casi realmente diferencia entre el uno y el otro. Muchas veces se enfoca muchísimo en intentar entender los detalles estos pequeñitos de los cambios entre uno y el otro, y perdemos, creo, lo que estaba intentando comunicar Juan, lo que era realmente importante en lo que estaba diciendo. Nos perdemos la enseñanza porque nos enfocamos mucho en estos detalles pequeños. Y aquí en este pasaje tenemos varios detalles así parecidos. Bien, habréis visto al leerlo, tiene una repetición. Primero habla a hijitos, después habla a padres, después habla a jóvenes, habla otra vez a hijitos, otra vez a padres, otra vez a jóvenes. Bien, es un poema, usa repetición así. Pues algunas de las palabras hay diferencias pequeñas. Hijitos, las dos veces que se usan son dos palabras griegas diferentes. Bien, en el primero está hablando a hijos un poquito más jóvenes, y igual una edad un poquito menor que la segunda vez que dice hijitos, que es un poco mayor. Pero son casi sinónimos, y de hecho en la Reina Valera pues se traducen con la misma palabra porque son casi la misma palabra. Usa un poquito cambios de tiempo. Al principio dice: os escribo a vosotros, y después cambia más adelante: os he escrito a vosotros. Otra vez, cambios muy pequeñitos que añaden variedad, al leerlo en griego, no es siempre repetir exactamente la misma frase, añade un poquito de variedad al leerlo, y como era su costumbre, pues Juan introduce estos pequeños cambios. En esta mañana no quiero enfocarme realmente en los cambios, porque, como decía antes, yo creo que eso no es el enfoque de lo que estaba queriendo comunicar Juan. Yo quiero mirar qué es lo que dijo. Hay 6 frases. Bien, hijitos, padres, jóvenes,
otra vez hijitos, padres, jóvenes, y en cada una de esas da un motivo por el cual Juan está escribiendo este libro. El primero dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Bien, después con los padres da otro motivo. Da 6 frases así, que son motivos por el cual escribe su mensaje. Ahora, 2 de esas frases son exactamente repetidas. Cuando habla a los padres, hijitos, padres, jóvenes, a los padres dice exactamente la misma cosa una vez y la otra. Bien, así que lo que quiero esta mañana, un poco la organización del mensaje, vamos a mirar las 5 cosas que dijo, entendiendo que repitió una, 2 veces, 5 cosas, y son 5 características importantes, básicas de lo que es un creyente. Juan está escribiendo su epístola, introduce este pequeño poema, dando motivo, dando razón por el cual quiere dar estas doctrinas tan importantes a los creyentes. Y leyendo este poema encontramos 5 características que definen a un cristiano. Y vamos a mirar esas 5 cosas un poquito en detalle con el tiempo que tengamos. Y creo que así llegaremos de la forma que pueda yo, mejor que ninguna otra forma. O sea, lo mejor que pueda hacer yo, intentaremos entender lo que estaba intentando comunicar Juan. ¿Bien? Así que, empezando con el primero, vamos a dividirlo así en 5. La primera frase que dice es, como niños, bueno, lo leo, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Habla a hijitos y quiere que entendamos que nosotros somos, en este aspecto, somos nosotros como niños. Cuando dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, todos nosotros, los que somos creyentes, bien, y Juan estaba escribiendo este libro a creyentes esta mañana. No sé si todos aquí son hijos de Dios, de verdad, no sé si todos son creyentes o no, pero Juan estaba hablando a creyentes. Y la primera característica de un creyente es, pues lo que dijo, los creyentes tienen los pecados perdonados por su nombre. Estoy hablando de Jesús, por el nombre de Jesús. Los creyentes tienen sus pecados perdonados. Dice que es como niños porque Jesús, dando el Evangelio, dijo que el que entra al reino de los cielos tiene que hacerlo como un niño. La verdad es, esta verdad tan básica para el creyente, es algo sencillo, es algo fácil de entender, es algo que puede comprender un niño desde que pueda comprender casi cualquier otra cosa. La verdad de que Jesús perdona nuestros pecados, eso es la primera característica básica de un creyente. Y Juan escribe para recordar a sus lectores que hemos sido perdonados. Ahora, Juan está escribiendo después de haber dicho bastante aquí en el libro de Primera de Juan. Volvamos a capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1, 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todas las frases que utiliza Juan en este pequeño poema, en las 5 características que vamos a ir viendo, están relacionadas con lo demás que enseña en el libro de Primera de Juan. Este primero, pues lo trató al principio, acerca del perdón de pecados. Y, bueno, todas las cosas que vamos a ver Juan los desarrolla mucho más en otras partes del libro. Pero al principio dejó claro y dejó como, lo más importante, que el creyente, el que es salvo por el perdón de los pecados. Eso es el inicio del Evangelio. Jesús dijo en Mateo 19, 14, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de tales es el reino de los cielos. Si nosotros hemos sido perdonados por el pecado, hemos sido
hemos sido perdonados como niños, bien, no como personas con derechos, no como personas que pueden trabajar, que pueden hacer algo para merecerse ese perdón, no. Si has sido perdonado por los pecados, has sido perdonado como un niño, uno que no puede hacer nada, uno que no tiene ningún derecho, no tiene ninguna opción de discutir, de luchar contra Dios. Has sido perdonado por los pecados humildemente, como un niño. Juan cuando usa estas frases, hijitos, padres, jóvenes, está hablando, en cada frase, está hablando a cada creyente. Y también hay personas de la opinión, hay comentaristas y predicadores que dicen o creen que Juan estaba hablando en este poema, está hablando primero a un grupo de personas, después a otro grupo de personas, primero a hijitos, después a padres y después a jóvenes, y que Juan en su mente estaba dividiendo los cristianos en 3 grupos. No creo que esto es el caso, puede ser. Hay gente que piensa que Juan estaba pensando en las edades físicas, literales de los lectores. Hay creyentes que son niños, hay creyentes que son pues, padres o un poco mayores, hay creyentes que son jóvenes y que Juan, hay personas que piensan que Juan estaba dirigiéndose a esos 3 grupos diferentes en su epístola. Hay otros que piensan que está hablando de madurez espiritual, que la frase que hemos mirado de que vuestros pecados son perdonados, está hablando primero solamente a los niños, después habla solamente a los padres, o está hablando a los jóvenes en su etapa espiritual, en su desarrollo espiritual. Y creo que esa idea es un poco más cercana a lo que está haciendo Juan, pero tampoco creo que es el caso en este poema, en estos versículos. Yo creo que Juan está hablando a cada creyente con cada una de estas frases y está describiendo un poco nuestra relación con Dios al usar estas frases, hijitos, padres y jóvenes. Nos está describiendo, está usando estos términos para dirigirse a los creyentes, porque nos identificamos con esa etapa de madurez, nos identificamos con esa etapa, con esta verdad. Pero, como dije, creo que está hablando Juan a todos los creyentes en todos estos versículos. Una razón por la cual creo esto es porque si Juan está hablando únicamente a un grupo aquí, y otro grupo aquí, y otro grupo aquí, pues, ¿quién puede levantar la mano y decirle, pues yo entro en esta categoría de creyentes? Yo soy pues, un niño espiritual, o yo soy un padre espiritual, o soy un joven, estoy pues un poco entre medio. ¿Quién puede levantar la mano y decir, pues esto es lo que me aplica a mí, porque yo he avanzado hasta este punto, yo tengo esta madurez espiritual? Creo que eso no es lo que decía Juan, no creo que está categorizando a los creyentes de esta forma, pero bueno, hay muchos que creen que sí, hay diferencia de opinión en cuanto a esto. Continuamos con el segundo, bien, eso fue un poco paréntesis largo. Continuamos con el segundo, dice el versículo 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Bien, os escribo porque conocéis al que es desde el principio. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el que es desde el principio? Bueno, primer versículo de la epístola. Primera de Juan 1:1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿De quién está hablando Juan? El Señor Jesús, el que fue desde el principio. En la epístola de Juan, el primer versículo de su epístola, dice, en el principio era el verbo. Está hablando de Jesús otra vez. Jesús es el que era desde el principio. Jesús es el que es eterno. Bien, el que estuvo antes de la fundación del mundo, el que estará
al final de la eternidad. Jesucristo es la persona al cual se está refiriendo aquí Juan. Jesucristo es el eterno. Y en el capítulo 2, 1 de Juan 2, versículo 3, cuando tenemos esta... Bueno, el versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, ese le conocemos, a esa persona a quien está refiriendo es esa misma persona, bien, a Jesús, a el que fue desde la eternidad. Así que cuando llegamos a esta segunda frase, os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio, está diciendo que estas personas, los padres, espiritualmente, y creo que está hablando sí que está hablando de madurez espiritual, pero como dije, no de unos cuantitos creyentes, sino que todos nosotros, como padres que conocen a un hijo, nosotros, o que pueden mirar atrás y ver lo que ha pasado, podemos ver el Señor Jesús y las obras del Señor Jesús, podemos mirar atrás y ver lo que ha hecho el Señor. En el capítulo 2, al principio del capítulo 2, donde tiene todo el pasaje acerca del conocimiento del Señor Jesús, ¿por qué escribe todo eso? ¿Por qué dice Juan que debemos conocer a Jesús, al que ha sido desde la eternidad? Todo eso lo dice, dice que lo conocemos, en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Lo que significa conocer a Jesús, lo que significa tener una relación con el Señor Jesús, eso significa la obediencia. No se pueden separar esas dos ideas. Y los que estuvisteis aquí hace unas semanas por la tarde, pues miramos ese pasaje. El conocer al Señor Jesús significa que conoces lo que ha hecho por ti, conoces sus hechos, conoces su sacrificio en la cruz. Y ese sacrificio en la cruz es lo que nos motiva a la obediencia. Conocer a Jesús significa tener una relación personal con Él como Salvador. No solamente mirar atrás y ver que Él nos ha perdonado los pecados, que eso es donde empieza el cristiano, pero tener una relación personal con el Señor Jesús y realmente conocerle, eso conlleva tiempo y obediencia y entender lo que el Señor ha hecho por nosotros. La segunda característica de un creyente, bien, es conocer al Señor Jesús, tener una relación personal con Él. Y eso viene únicamente con el tiempo. Eso no es algo que empieza el primer día de la salvación. Esto es algo que le iremos conociendo a lo largo de nuestra vida como creyentes, y cuanto más le conozcamos, más le obedeceremos. Aquí Juan nos está recordando a lo que dijo al principio del capítulo 2, de conocer al Señor Jesús. Bien, número 3, en el versículo 13, tercera línea de este poema, dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ahora, esa palabra jóvenes está hablando de personas robustas, está hablando de personas con energía, con fuerza. Bien, hay muchas veces gente mayor que tiene más energía que jóvenes, y a veces parece que son los niños los que tienen más energía que nadie. Juan está simplemente hablando de personas con fuerza, como soldados. Personas que tienen vigor, tienen capacidad para hacer cosas. Y describe a los cristianos en este término porque lo siguiente que dice es porque habéis vencido al maligno. El cristiano, como dije, yo creo que está hablando a todos los cristianos. El cristiano, ¿cómo ha vencido al maligno? ¿Qué significa esto? Bueno, primero, ¿quién es el maligno? Ese está hablando de Satanás, ¿no? El enemigo de Dios. El enemigo del cristiano. El cristiano ha vencido el maligno. Es importante el tiempo del verbo que usa aquí Juan. No dice que porque vosotros podéis vencer al maligno. No dice que os hablo a vosotros jóvenes porque venceréis al maligno. No, usa el tiempo perfecto.
bueno, creo que se llama perfecto indicativo, pero está hablando de algo que ya ha ocurrido. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido ya al diablo. Ya está ganada la victoria. El diablo ya ha sido vencido. Y nosotros, si somos creyentes, ¿os acordáis de lo que dijo Juan hace poco? El que está en el lado de Dios, el que se identifica con Dios, ya no es pecador. El que es un creyente, el que conoce a Dios, su vida no se puede definir con el pecado. Ya es una persona santificada, es una persona que todavía no peca jamás. Bien, ninguno ha llegado hasta ahí, hasta ser como Cristo, pero ya tiene victoria contra Satanás. Y es verdad que en cada vida, en cada persona, hay derrotas momentáneas, hay fracasos momentáneos, pero si eres realmente un creyente, no es una guerra, no es un a ver quién va a ganar entre Satanás y yo, o entre Satanás y Dios, porque la victoria ya está ganada. El Espíritu Santo no está en guerra en tu corazón, no es una guerra entre Él y Satanás en tu corazón. El Espíritu Santo está ya en tu corazón, si eres un creyente, y Satanás ya no tiene lugar. Él ya no tiene realmente poder. Cuando caemos por nuestra propia culpa, caemos porque no dejamos lugar al Espíritu Santo, pero caemos por nuestra culpa, no por culpa no por estar en guerra con Satanás. Caemos, bueno, porque somos personas pecadores, imperfectas. Somos personas que no amamos suficiente a Dios como para obedecerle. Pero la victoria contra Satanás ya está ganada. Satanás ya no tiene poder en nuestras vidas. Y esa es otra característica del creyente. Antes de ser creyente, no. Antes de ser creyente, Satanás controla la vida. Satanás controla el destino y las acciones de una persona inconversa, una persona que no es creyente. Pero uno que es salvo, como un joven con fuerza y con valentía, usa ese término para comunicar que tenemos poder, gracias al Espíritu Santo. Como jóvenes fuertes, pues podemos ir adelante. Y la victoria ya está ganada. Ninguno puede sentirse derrotado. Ninguno puede deprimirse y decir, ya no puedo más. No puedo... El pecado es demasiado difícil para mí. Satanás es demasiado fuerte para mí. No puedo resistir. Voy a darme por vencido porque no soy capaz de obedecer a Dios. No. La victoria está ganada. Satanás ya no tiene potestad en tu vida, en tu corazón. Bien. Y si caemos, pues la culpa no recae sobre Satanás, la culpa recae sobre nosotros. Juan hablará más adelante acerca de Satanás, bien, y su rol en el mundo. Hablará más del enemigo. Todavía no ha llegado a esa parte, no hemos llegado a esa parte en la epístola de primera de Juan. Pero, en resumen, vencer al maligno, vencer a Satanás, significa echar abajo su plan para tu vida. No cumplir con lo que él quiere para tu vida. La meta de Satanás es que nosotros amemos al mundo, estemos involucrados en el mundo y que nuestro fin, nuestro destino sea esta vida aquí en el mundo. Así como funciona toda la humanidad que no es creyente, pues todas nuestras metas son mundanas, todas nuestros planes, lo que queremos hacer, nuestras decisiones, todos se toman porque el mundo es el final, porque no hay más que el mundo. Satanás quiere que nosotros estemos metidos en el sistema del mundo y que únicamente vivamos para esta vida terrenal. Vencer al maligno significa decir adiós a ese plan.
seguir el plan de Dios en vez del plan de Satanás. Y como dice Juan, tenemos ya la victoria ganada sobre Satanás. Si eres creyente, el plan de Satanás ya ha quedado sin cumplirse. Porque si eres creyente, tu destino está fijo, ya no se puede cambiar. El plan de Satanás ha fracasado en tu vida. Por lo tanto, pero que deberíamos vivir victoriosos en Cristo, porque teniendo el Espíritu Santo dentro, nosotros tenemos la victoria contra Satanás. Número 4, continuamos. Al final del versículo 13, vuelve a los hijitos. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Muy parecido a lo que dijo antes a los padres, pero ahora cambia a otra persona de la Trinidad. Dice, os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Y aquí vuelve a usar el término hijos, hijitos, porque está hablando ahora de nuestra relación con Dios, no la relación que hablaba antes con el Señor Jesús, mirando sus obras por nosotros, no mirándole como el Jesús de la eternidad, sino está hablando de la relación que tenemos íntima con nuestro Padre. Y nosotros como niños, como hijos, tenemos una relación con Dios que nos hace parte de su familia. Está hablando un poco de un aspecto diferente en cuanto a nuestra relación con Dios. Es como un niño pequeñito, es como la relación entre un niño pequeñito y su padre. Un niño que no puede hacer nada sin su padre, que depende completamente de su padre. Piensa en una relación de respeto, una relación donde el padre es el que toma las decisiones, el que controla el destino, el que ama perfectamente al niño. No pensemos un poco en los niños que son igual de nuestra generación, que no tienen mucho respeto a los padres. No, pensemos en lo que es la familia como Dios la diseñó. Bien, y la idea bíblica de un padre y un hijo, esa es la relación que tenemos nosotros con Dios, nuestro Padre. Tenemos un Dios que nos ama incondicionalmente, que nos cuida, que nos protege, que no tenemos absolutamente ninguna cosa para temer. Y nosotros como niños tenemos esa relación con Dios. Que en el contexto del resto del libro de Juan, pues está hablando ahora de nuestro amor hacia Dios. En otra parte del libro de 1 de Juan dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero a nosotros. Y un niño, sin meternos mucho en la biología y todo esto, padres empiezan, según entiendo porque yo no soy padre, pero padres automáticamente, cuando nace un niño, tienen amor por ese niño. Normalmente un padre padre y madre, no tienen que forzarse a amar a un niño. Igual después, cuando es súper rebelde y todo eso, pues como digo, yo no sé, yo no tengo experiencia. Pero el niño no nace con un amor hacia su padre, ¿verdad? Un niño nace con un amor egoísta, un amor por sí mismo. ¿Y cómo aprende un niño a amar a sus padres? Pues aprende del amor de sus padres hacia él. Y es lo mismo en nuestra relación con Dios. Nosotros no amamos automáticamente a Dios. No es algo instintivo para nosotros. ¿Cómo amamos a Dios o por qué amamos a Dios? Por la sobreabundancia del amor que Él nos ha demostrado primero. Y eso hace que crezca el amor nuestro hacia Dios. Y si alguno dice que yo no siento amor por Dios, no entiendo cuando la Biblia dice amar a Dios, ¿cómo puedo hacer que crezca ese amor por Dios? Pues crece en respuesta
al amor de Dios para ti. Y cuando entendamos y reconozcamos lo que Dios ha hecho por nosotros, el amor surge automáticamente. El amor es una respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. Y Juan aquí está hablando de esa relación que tenemos con Dios. Ver lo que Él ha hecho por nosotros y amar a Dios, conocer al Padre, significa amar al Padre. Y amarle por lo que Él ha hecho por nosotros. Y esa relación cercana con Dios, bien, esa relación entre niño y padre, es únicamente para los creyentes, no está abierto a los inconversos. Únicamente los creyentes pueden disfrutar del amor de Dios de esta forma y pueden amar a Dios y ser parte de la familia de Dios como diseñó Él, o sea, como quiso Él para la humanidad. Únicamente el creyente tiene acceso a este vínculo de amor entre Dios y el hombre. Después de los hijitos, hablaba otra vez a los padres, dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido que es el que es desde el principio. Yo creo que simplemente está resaltando la importancia de lo que dijo antes. No vamos a tratar mucho con porque es una repetición de lo que dijo hace poco a los padres, bien, pero amamos a Jesús porque le conocemos y conocemos lo que Él ha hecho por nosotros. Un poco cambio en el enfoque en la Trinidad. Pero bueno, ese ya lo comentamos. Y la última frase en este poema de Pablo, la última característica de un creyente es que como jóvenes, otra vez, dice, versículo 14, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Ahora amplía un poco lo que dijo en la primera vez. Os he escrito a vosotros porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Repite como antes. Ahora añade algo muy importante a lo que dijo antes de que estaba vencido el maligno. Bien, otra vez dice habéis vencido al maligno. No cambia el tiempo. Pero ahora da la fuente de nuestra fuerza. Ahora habla de la forma en que podemos ver victoria sobre el maligno. Dice, os escribo a vosotros porque sois fuertes por la palabra de Dios que permanece en vosotros, es realmente lo que está diciendo. ¿De dónde surge la fuerza para combatir el diablo, para combatir la tentación y lo que nuestra carne quiere que hagamos, lo que Satanás quiere que hagamos? ¿De dónde viene la fuerza para el combate? Viene de la palabra de Dios. Bien, viene de conocer, una vez más, revuelve acerca del conocimiento de Dios, pero a través de la palabra nosotros conocemos a Dios. Y en la Biblia encontramos cómo combatir a Satanás. Y se dice muchas veces, lo conocéis ya, pero no tenemos que ir más allá que el ejemplo del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús luchó contra Satanás, cuando pasó por la época en el desierto de tentaciones, pues ¿de dónde vino su fuerza? ¿De dónde vino el resistir las tentaciones del diablo? Siempre contestó al diablo con la palabra de Dios. Bien, Jesucristo, pues en su humanidad, recurrió a la palabra de Dios, a la Biblia, para andar conforme a la voluntad de Dios, para obedecer a Dios y andar como era correcto. Y nosotros como creyentes, aunque la victoria está ganada, aunque seamos creyentes, no vamos a tener victoria sobre el pecado, no vamos a ver victoria sobre Satanás en el día a día, sino es que estamos estudiando y conociendo más y más la palabra de Dios. Bien, es imposible luchar contra Satanás sin la espada. En Efesios 6 tenemos la armadura del creyente, ¿os acordáis? La espada es la palabra de Dios. Y es imposible hacer frente al diablo si no tenemos la Biblia. Y gracias a Dios que vivimos en el siglo XXI, donde todos tenemos Biblias para leer
en formato libro, tenemos Biblias en el móvil, en el internet, tenemos la palabra de Dios más accesible que en ninguna otra generación que haya existido jamás. Por lo tanto, nosotros tenemos más potencial, tenemos más fácil que nadie la espada de la armadura de Dios, el cómo combatir al diablo. Deberíamos ser la generación más preparada y más fuerte y mejor, que mejor nos enfrentemos al maligno, porque tenemos la Biblia tan accesible, como dije, más accesible que ninguna otra generación. Nunca seremos fuertes, nunca veremos victorias consistentes sin la palabra de Dios. Porque en la Biblia, una vez más, porque en la Biblia conocemos a Dios y conocemos de su poder, conocemos lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, para ir resumiendo, concluyendo, intentando buscar un poco de aplicación, Juan ha hablado de 5 características de un creyente. Todo creyente comparte estas características, ¿bien? Y algunos a mayor grado que otros. Bien, sí que existe la diferencia, o sea, sí que existe madurez espiritual, sí hay diferencia entre los creyentes, pero cada una de estas 5 cosas, o 6 si incluyes el que es repetido, cada una de estas cosas debería definir nuestras vidas. 1, ¿nuestros pecados han sido perdonados? Pues, si eres un creyente, eso es verdad. ¿Y eso qué significa para nosotros día a día? No tenemos culpa, no tenemos una carga para llevar, no tenemos una vida entera que nos pueda impedir servir a Dios, impedir hacer lo que deberíamos hacer por Dios. No importa nuestro pasado. ¿Por qué? Porque todos esos pecados han sido lavados por Dios. Y Satanás quizá intentará usar esos pecados para decirte: no puedes hacer esto, no puedes servir a Dios, no puedes mover adelante porque mira todo lo que has hecho. Pues nosotros como creyentes tenemos los pecados perdonados, como si no hubieran existido jamás. Número 2, como padres conocemos a Jesús, el que ha existido desde el principio. Conocemos al Salvador, a Jesús, el que murió por nosotros y nos dio la salvación. Por ese amor respondemos nosotros en obediencia. Bien, segunda característica del creyente es que conoce a Jesús y obedece a Jesús. Bien, espero que eso sea cierto de cada uno de nosotros. Como jóvenes hemos vencido al diablo. Él no tiene potestad sobre nuestras vidas. No hay ninguna tentación que pueda enviar Satanás, o que pueda venir desde nuestro corazón, ninguna tentación que no tengamos ya la victoria sobre esa tentación. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir conforme a su voluntad. Cuando caemos es nuestra propia culpa y caemos porque no le conocemos todavía suficiente. Número 4, como niños hemos conocido a Dios y tenemos esta relación con Él, que es ser parte de su familia. Hemos sido adoptados por Dios y ya le podemos llamar nuestro Padre. Igual que Jesús es nuestro Salvador, pues el Padre es el que nos ama y nosotros le amamos como Padre. Y número 5, ¿de dónde viene nuestra fuerza? ¿De dónde viene el poder para hacer lo que es correcto, para obedecer a Dios, resistir al diablo, obedecer a Dios? ¿De dónde viene? De la palabra de Dios. Bien, y como creyentes todos tenemos la espada de Dios en nuestras manos. Todos tenemos la fuente de poder. La cuestión es, ¿cuánto dependemos de esta palabra? ¿Cuánto estudiamos de la palabra de Dios? ¿Cuánta importancia tiene en mi vida la Biblia? Es una cosa añadida a muchas otras cosas que cuando pueda, pues le presto un poco de atención.
o es íntegro a tu vida, o es lo más importante de tu vida. De ahí viene, eso es la fuente del poder. Pero espero que este paréntesis tan interesante, tan curioso de Juan, sea de alivio, de ánimo a cada uno de nosotros, porque son versículos que deberían dar ánimo. No es un pasaje duro, no es un pasaje pesado. Debería hacernos igual decir, pues mira, ojalá estuviera disfrutando más de estas bendiciones de ser creyente. Igual dices, pues mira, este pasaje realmente es un poco duro porque a mí me falta mucho de esto, pero Juan no lo escribió para machacar a los creyentes, lo escribió para animar. Y estas 5 cosas espero que sean ciertas en tu vida, espero que estés disfrutando de cada uno de ellos y que a través de la palabra de Dios podamos nosotros seguir adelante con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y bueno, lo vamos a dejar allí y vamos a orar. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias por este pasaje, por el apóstol Juan y por todo lo que nos enseñas a través de la palabra. Y Señor, te pido que nos ayudes a disfrutar más de estas bendiciones de ser creyentes. Señor, te pido que nos ayudes a conocerte más, a adorarte más, a vivir por ti mejor, a resistir más al diablo. Y Señor, pido que nuestras vidas sean útiles en tus manos. Pido por cada hermano aquí que le ayudes en el próximo paso de su crecimiento. Pido que cualquier tentación que haya, pues que tú des la confianza de la victoria, porque esa victoria ya está ganada. Y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.